Heréndira estaba bañando a la abuela cuando empezó el viento de su desgracia. La enorme mansión se estremeció hasta los estribos con la primera embestida. Pero Heréndira y la abuela estaban hechas a los riesgos de aquella naturaleza desatinada y apenas si notaron el calibre del viento. La abuela, desnuda y grande, parecía una hermosa ballena blanca en la alberca de mármol. La nieta había cumplido apenas los 14 años y era lánguida y de huesos tiernos y demasiado mansa para su edad. Le hacía abluciones a la abuela con un agua de plantas depurativas y hojas de buen olor. Anoche soñé que estaba esperando una carta y era jueves. Entonces era una carta con malas noticias, pero no llegará nunca. Cuando acabó de bañarla, llevó a la abuela a su dormitorio. Y después de emperifollarla como una muñeca más grande que el tamaño humano, la llevó a un jardín artificial. La sentó en una poltrona y la dejó escuchando los discos del gramófono de bocina, navegando por las ciénagas del pasado. Cuando llore, también piensa en mí. Aquel refugio indescifrable había sido construido por el marido de la abuela, un contrabandista legendario que se llamaba Amadís, con quien ella tuvo un hijo que también se llamaba Amadís y que fue el padre de Heréndira. Amadís, el padre, había rescatado a su hermosa mujer de un prostíbulo de las Antillas, donde mató a un hombre a cuchilladas. Cuando los Amadises murieron, el uno de fiebres melancólicas y el otro acribillado en un pleito de rivales, la mujer enterró los cadáveres en el patio, despachó a las 14 sirvientas y siguió apacentando sus sueños de grandeza en la penumbra de la casa furtiva, gracias al sacrificio de la nieta bastarda que había criado desde el nacimiento. Heréndira se ocupó, como todos los días, de limpiar, de fregar los pisos de aquella casa que era oscura y abigarrada con muebles frenéticos, estatuas de Césares inventados, arañas de lágrimas, ángeles de alabastro, un piano con barniz de oro, relojes de formas y tamaños imprevisibles. Hacia las 11, Heréndira tuvo que contrariar el coraje del viento que se había vuelto insoportable, pero no sintió el mal presagio de que aquel fuera el viento de su desgracia. Cuando percibió un olor de caldo tierno, tuvo que hacer un milagro para llegar corriendo hasta la cocina. La abuela, sentada solo en el extremo de una mesa de banquete, hizo sonar una campanilla y casi al instante acudió Heréndira con la sopera humeante. La abuela percibió sus modales de sonámbula. Heréndira, oh, no es nada, hija. Te volviste a dormir caminando. Es la costumbre del cuerpo. Déjala así. Esta tarde la lavas. Así que Heréndira tuvo que lavar la alfombra del comedor junto con la ropa de lunes, mientras el viento daba vueltas alrededor de la casa, buscando un hueco para meterse. Tuvo tanto que hacer que cuando repuso la alfombra del comedor, era la hora de acostarse.
La abuela había chapuceado el piano toda la tarde y cantado en falsete para sí misma las canciones de su época. Cuando se tendió en la cama con el camisón de muselina, se había restablecido de la amargura de los buenos recuerdos. Aprovecha también mañana para lavar la alfombra de la sala, que no ha visto el sol desde los tiempos del ruido. Sí, abuela. Plancha toda la ropa antes de acostarte, para que duermas con la conciencia tranquila. Sí, abuela. Revisa bien los roperos, que en las noches de viento tienen más hambre las polillas. Sí, abuela. Antes de acostarte, fíjate que todo quede en perfecto orden, pues las cosas sufren mucho cuando no se las pone a dormir en su sitio. Sí, abuela. Le das de beber a las tumbas. Sí, abuela. Y si vienen los amadises, avísales que no entren, que las gavillas de Porfirio Galán los están esperando para matarlos. Cuando acabó de revisar las fallebas de las ventanas y apagó las últimas luces, cogió un candelabro del comedor y fue alumbrando el paso hasta su dormitorio, mientras las pausas del viento se llenaban con la respiración apacible y enorme de la anciana dormida. Heréndira puso el candelabro sobre la mesa de noche y se tendió en la cama. Poco después, el viento de su desgracia se metió en la habitación como una manada de perros y volcó el candelabro contra las cortinas. A la mañana siguiente, cuando por fin se apagó el fuego, empezaron a caer unas gotas de lluvia que apagaron las últimas brasas y endurecieron las cenizas humeantes de la mansión. La gente del pueblo trataba de rescatar los restos del desastre. La abuela contemplaba con un abatimiento impenetrable los residuos de su fortuna. Heréndira, sentada entre las dos tumbas de los amadises, había terminado de llorar. Mi pobre niña, no te alcanzará la vida para pagarme este percance. Empezó a pagárselo ese mismo día. Bajo el estruendo de la lluvia, llevó a Heréndira con el tendero del pueblo. Un viudo escuálido, conocido en el desierto porque pagaba buen precio la virginidad, examinó a Heréndira con una austeridad científica. Consideró la fuerza de sus muslos, el tamaño de sus senos, el diámetro de sus caderas. Todavía está muy biche. Tiene teticas de perra. No vale más de 100 pesos. 100 pesos por una criatura completamente nueva. ¡Ja! No, hombre, eso es mucho faltar del respeto a la virtud. Por fortuna, lo único bueno que tiene es la edad. 150.
La niña me ha hecho un daño de más de 1.000.000 de pesos. A este paso le harían falta como 200 años para pagarme. Suba siquiera hasta 300. 200. Al final, se pusieron de acuerdo por 220 pesos en efectivo y algunas cosas de comer. Heréndira, ve con él. Aquí te espero. Sí, abuela. Heréndira sucumbió entonces al terror. Perdió el sentido y se quedó como fascinada con las franjas de luna de un pescado que pasó navegando en el aire de la tormenta. Mientras el viudo la desnudaba, desgarrándole la ropa con zarpazos espaciados, como arrancando hierba, desbaratándose en largas tiras de colores que ondulaban como serpentinas y se iban con el viento. Cuando no hubo en el pueblo ningún otro hombre que pudiera pagar algo por el amor de Heréndira, la abuela se la llevó en un camión de carga hacia los rumbos del contrabando. Heréndira pagó el viaje y el transporte de los muebles haciendo amores de 20 pesos con el carguero del camión. Cuando llegaron al primer pueblo, al cabo de una jornada mortal, Heréndira y el carguero reposaban del buen amor detrás del parapeto de la carga. En el mismo solar baldío, Heréndira y la abuela improvisaron un tenderete para vivir. Pusieron 2 esteras en el suelo y durmieron tan bien como en la mansión, hasta que el sol abrió huecos en el techo y les ardió en la cara. Fue la abuela quien se ocupó aquella mañana de arreglar a Heréndira. Le pintó la cara con un estilo de belleza sepulcral que había estado de moda en su juventud y la remató con unas pestañas postizas y un lazo de organza que parecía una mariposa en la cabeza. Te ves horrorosa, pero así es mejor. Los hombres son muy brutos en asuntos de mujeres. Ambas reconocieron los pasos de 2 mulas en la yesca del desierto. A una orden, Heréndira se acostó en el petate. Apoyada en el báculo episcopal, la abuela abandonó el tenderete a esperar el paso de las mulas. Se acercaba el hombre del correo. No tenía más de 20 años, aunque estaba envejecido por el oficio. Al pasar frente a la abuela, la saludó y siguió de largo. Pero ella le hizo una señal para que echara una mirada dentro del tenderete. El hombre se detuvo y vio a Heréndira acostada en su estera, con sus afeites póstumos de un vestido de cenefas moradas. ¿Te gusta? En ayunas no está mal. 50 pesos. Lo tendrá de oro. ¿Eso es lo que me cuesta la comida de un mes? No seas estreñido. El correo aéreo tiene mejor sueldo que un cura. Yo soy el correo nacional. El correo aéreo es ese que anda en un camioncito.
De todos modos, el amor es tan importante como la comida. Pero no alimenta. ¿Cuánto tienes? Te lo rebajo, pero con una condición. Haces correr la voz por todas partes. Hasta el otro lado del mundo. Para eso sirvo. Fue un trato eficaz. Cautivados por las voces del correo, vinieron hombres desde muy lejos a conocer la novedad de Heréndira. Detrás vinieron puestos de comida y mesas de lotería. La abuela parecía ajena a su propia feria. Lo único que le interesaba era el orden en la fila de clientes y el dinero que pagaban por adelantado para entrar con Heréndira. Al cabo de una larga estancia en aquel primer pueblo, la abuela tuvo suficiente dinero para comprarse un burro y se internó en el desierto en busca de otros lugares más propicios para cobrarse la deuda. Si las cosas siguen así, me habrás pagado la deuda en 8 años, 7 meses y 11 días. Claro, todo eso sin contar con el sueldo y la comida de los indios y otros gastos menores. Tengo vidrio molido en los huesos. Trata de dormir. Sí, abuela. Una camioneta cargada de pájaros apareció espantando chivos entre la polvareda del horizonte, y el alboroto de los pájaros fue un chorro de agua fresca. Al volante iba un corpulento granjero holandés, con el pellejo astillado por la intemperie y unos bigotes color de ardilla. Su hijo Ulises, que iba en el otro asiento, era un adolescente dorado, de ojos marítimos y solitarios, y con la identidad de un ángel furtivo. Al holandés le llamó la atención una tienda de campaña, frente a la cual esperaban turno todos los soldados de la guarnición local, bebiendo de una misma botella, y tenían ramas de almendros en la cabeza como si estuvieran emboscados para un combate. ¿Qué diablos venderán ahí? Una mujer, se llama Heréndira. ¿Y tú cómo lo sabes? Todo el mundo lo sabe en el desierto. El holandés descendió en un hotelito. Ulises se demoró en la camioneta. Esa tarde se salió por la ventana del hotel y se fue a hacer la cola frente a la carpa de Heréndira. La fiesta estaba en su esplendor. Los reclutas borrachos bailaban solos para no desperdiciar la música gratis. Un fotógrafo tomaba retratos nocturnos. La abuela contaba billetes en el regazo y los ordenaba luego dentro de una cesta. La fila de la tarde había crecido con clientes civiles. Ulises era el último. Heréndira, cansada, quería hablar con la abuela. Abuela, me estoy muriendo.
Ya no faltan más de 10 militares, hija. Lo que pasa es que estás débil. Anda, no llores más. Báñate con agua de salvia para que se te componga la sangre. ¿Eh? Se acabó por hoy. Se acabó, muchachos. Hasta mañana a las 9. Soldados y civiles rompieron filas con gritos de protesta. Desconsiderados, mampolones, ¿qué se creen? ¿Que esa criatura es de fierro? Ya quisiera verlos yo en su situación. ¡Pervertidos! ¡Apátridas de mierda! Se disponía a volver a la tienda cuando vio a Ulises, de cuerpo entero, solo y en el espacio vacío y oscuro donde antes estuvo la fila de hombres. Tenía un aura irreal y parecía visible en la penumbra por el fulgor propio de su belleza. ¿Y tú? ¿Dónde dejaste las alas? El que las tenía era mi abuelo, pero nadie lo cree. Pues yo sí lo creo. Tráelas puestas mañana. Heréndira se había sentido mejor después del baño. Se había puesto una combinación corta y bordada y se estaba secando el pelo para acostarse, pero aún hacía esfuerzos por reprimir las lágrimas. La abuela dormía. Por detrás de la cama de Heréndira, muy despacio, Ulises se asomó. ¿Quién tú eres? Me llamo Ulises. Traigo la plata. Esperé toda la noche. Pues ahora tienes que esperarte hasta mañana. Me siento como si me hubieran dado trancazos en los riñones. En ese instante, la abuela dormida empezó a delirar. Van a ser 20 años que llovió la última vez. Fue una tormenta tan terrible que la lluvia vino revuelta con agua de mar. Y la casa padeció llena de pescados y caracoles. Y tu abuelo Amadís, que en paz descanse, vio una mantarraya luminosa navegando en el aire. Date sosiego. Siempre se vuelve como loca cuando está dormida, pero no la despierta ni un temblor de tierra. Ven, ayúdame a cambiar las sábanas. Estaba loco por verte. Todo el mundo dice que eres muy bella, y es verdad. Pero me voy a morir. Mi mamá dice que los que se mueren en el desierto no van al cielo, sino al mar. No conozco el mar. Es como el desierto, pero con agua. Entonces, no se puede caminar. Mi papá conoció a un hombre que sí podía, pero hace mucho tiempo. Si vienes mañana bien temprano, te pones en el primer puesto. Me voy con mi papá por la madrugada. ¿Y no vuelven a pasar de nuevo por aquí? ¿Quién sabe cuándo? Ahora pasamos de casualidad porque nos perdimos en el camino de la frontera.
Bueno, dame la plata. Heréndira se tendió en la cama, pero él se quedó trémulo en su sitio. En el instante decisivo, su determinación había flaqueado. Heréndira le cogió de la mano para que se diera prisa. Y solo entonces advirtió su tribulación. Ella conocía ese miedo. ¿Es la primera vez? Respira despacio. Así es siempre al principio y después ni te das cuenta. ¿Cómo es que te llamas? Ulises. Es nombre de gringo. No, de navegante. Pareces todo de oro, pero hueles a flores. Debe ser a naranjas. Andamos con muchos pájaros para despistar, pero lo que realmente llevamos a la frontera es un contrabando de naranjas. Las naranjas no son contrabando. Estas sí. Cada una cuesta 50,000 pesos. Lo que más me gusta de ti es la seriedad con que inventas los disparates. Se había vuelto espontánea y locuaz, como si la inocencia de Ulises le hubiera cambiado no solo el humor, sino también la índole. La abuela siguió hablando dormida. Por esos tiempos, a principios de marzo, te trajeron a la casa. Parecías una lagartija envuelta en algodones. Y tu padre, Amadís, que era joven y guapo, estaba tan contento aquella tarde que mandó a buscar como 20 carretas cargadas de flores y llegó gritando y tirando flores por las calles hasta que todo el pueblo quedó dorado de flores como el mar. Deliró varias horas, a grandes voces y con una pasión obstinada. Pero Ulises no la había oído, porque Heréndira lo había querido tanto y con tanta verdad que lo volvió a querer por la mitad de su precio mientras la abuela deliraba. Y lo siguió queriendo sin dinero hasta el amanecer. Cuando Ulises volvió a la casa con los hierros de podar, su madre le pidió la medicina de las 4. En cuanto los tocó, el vaso y el frasco cambiaron de color. Su madre lo observó mientras tomaba la medicina. Y cuando estuvo segura de que no era un delirio de su dolor, le preguntó: ¿desde cuándo te sucede? Desde que vinimos del desierto. ¡Cling! Es solo con las cosas de vidrio. ¡Cling! Esas cosas solo suceden por amor. ¿Quién es? Dime, ¿quién es? No es nadie. Hace mucho tiempo que no comes pan. No me gusta.
Mentira. Es porque estás mal de amor. Y los que están así no pueden comer pan. Más vale que me digas quién es o te doy a la fuerza unos baños de purificación. Ya te dije que no es nadie. Si no me crees, pregúntaselo a mi papá. ¿A quién conocieron en el desierto? ¿A nadie? Si no me crees, pregúntaselo a Ulises. A medianoche, Ulises siguió pensando con tanta intensidad que no podía dormir. Se revolvió en el chinchorro 1 hora más, tratando de dominar el dolor de los recuerdos, hasta que el propio dolor le dio la fuerza que le hacía falta para decidir. Ulises entonces se fugó de la casa en la camioneta cargada de pájaros. Al pasar por la plantación, arrancó las 3 naranjas maduras que no había podido robarse en la tarde. Viajó por el desierto el resto de la noche, preguntando por pueblos y rancherías cuál era el rumbo de Heréndira. Al tercer día, hacia la ruta del mar, vio la carpa amplia y percudida que la abuela le había comprado a un circo en derrota. Una banda de chupacobres cautivaba a los clientes con un vals taciturno. Ulises esperó su turno. Acostada en su nuevo lecho, Heréndira estaba desnuda y plácida. Dormía con los ojos abiertos. Aritnere. No me mires. Estoy horrible. Ahora no quiero que te quedes. Estás toda color de naranja. Solo entré para mostrarte esto. Fíjate. Estas son las naranjas que llevamos a la frontera. Clavado en el corazón de la fruta había un diamante legítimo. Pero son naranjas vivas. Claro, las siembra mi papá. Con 3 así, le damos la vuelta al mundo. Además, tengo una camioneta. Y además, mira. No puedo irme antes de 10 años. Te irás. Esta noche cuando se duerma la ballena blanca, yo estaré ahí fuera cantando como la lechuza. Nadie puede irse a ninguna parte sin permiso de su abuela. No hay que decirle nada. De todos modos lo sabrá. Ella sueña las cosas. Cuando empiece a soñar que te vas, ya estaremos del otro lado de la frontera. Pasaremos como los contrabandistas. Mañana veremos pasar los buques. Aquella noche, Heréndira estaba peinando a la abuela cuando volvió a soplar el viento de su desgracia. En ese instante, el viento despavorido estuvo a punto de desarraigar la carpa y en el silencio que dejó a su paso, se escuchó en el exterior, nítido y lúgubre, el canto de la lechuza. Heréndira no supo qué hacer. La abuela le sintió el temor de la mano. No te asustes, hija. Siempre hay lechuzas en las noches de viento. A Heréndira
La lechuza la solicitaba con un apremio tenaz en las pausas del viento. La abuela acabó de acostarse con el mismo ritual que era de rigor en la mansión antigua y volvió a respirar sus aires estériles. Tienes que madrugar para que me hiervas la infusión del baño antes de que llegue la gente. Sí, abuela. Antes de acostarte, lavas la muda sucia de los indios y así tendremos algo más que descontarles la semana entrante. Sí, abuela. Y duerme despacio para que no te canses, que mañana es jueves, el día más largo de la semana. Sí, abuela. No se te olvide prender las velas de los amadices. Sí, abuela. Heréndira sabía que no despertaría, porque había empezado a delirar. Oyó los ladridos del viento alrededor de la carpa, pero tampoco esa vez había reconocido el soplo de su desgracia. Se asomó a la noche, volvió a cantar la lechuza, y su instinto de libertad prevaleció contra el hechizo de la abuela. Heréndira entonces corrió hacia el desierto, decidida para siempre, y se perdió en las tinieblas del viento donde cantaba la lechuza. A la mañana siguiente, la abuela acudió a la autoridad civil, que era ejercida por un militar. El padre de Ulises esperaba en la puerta. El comandante saltó del chinchorro a las 6 de la mañana cuando ella le puso ante los ojos una carta. ¿Cómo carajo quiere que la lea si no sé leer? Es una carta de recomendación del senador Onésimo Sánchez. El comandante descolgó un rifle y empezó a gritar órdenes a sus agentes. 5 minutos después, estaban todos dentro de una patrulla militar, volando hacia la frontera, con un viento contrario que borraba las huellas de los fugitivos. Antes del mediodía, empezaron a ver las plumas de los pájaros desplumados por el viento. El conductor corrigió el rumbo y antes de media hora divisaron la camioneta en el horizonte. Cuando Ulises vio aparecer el carro militar en el espejo retrovisor, hizo un esfuerzo para aumentar la distancia, pero el motor no daba para más. Heréndira despertó asustada y con una determinación cándida cogió la pistola de la guantera. No sirve, era de Francis Drake. La patrulla militar se les adelantó, hizo una curva forzada y les cerró el camino. Las volví a ver por aquella época, que fue la de más grande esplendor. Allí estaba la carpa del amor errante, bajo los lienzos de letreros colgados. ¿Heréndira es mejor? Vaya y vuelva, Heréndira lo espera. Esto no es vida sin Heréndira. La fila interminable y ondulante, compuesta por hombres de razas y condiciones diversas, parecía una serpiente de vértebras humanas que dormitaba a través de solares y plazas, por entre bazares abigarrados y mercados ruidosos, y se salía de las calles de aquella ciudad fragorosa de traficantes de paso. Las músicas indescifrables y los pregones gritados formaban un solo estruendo de pánico en el calor alucinante. Habían permanecido en aquella ciudad hasta que reventaron las arcas de la abuela y abandonaron el desierto hacia el rumbo del mar. Nunca se vio tanta opulencia junta por aquellos reinos de pobres. Era un desfile de carretas tiradas por bueyes, una recua de indios se ocupaba de la carga y una banda de músicos anunciaba en los pueblos su llegada triunfal. La abuela viajaba en un palanquín con guirnaldas de papel. Su tamaño monumental había aumentado porque usaba debajo de la blusa un chaleco de lona de velero
donde se metía los lingotes de oro, como se meten las balas en un cinturón de cartucheras. Heréndira iba junto a ella, con una cadena de perro en el tobillo, con que la abuela la encadenaba a un travesaño de la cama desde que trató de fugarse. No te puedes quejar. Tienes ropas de reina, una cama de lujo, una banda de música propia y 14 indios a tu servicio. ¿No te parece espléndido? Sí, abuela. Cuando yo te falte, no quedarás a merced de los hombres, porque tendrás tu casa propia en una ciudad de importancia. Serás libre y feliz. Era una visión nueva. No había vuelto a hablar de la deuda de origen. Sin embargo, Heréndira no emitió un suspiro que permitiera vislumbrar su pensamiento. Se sometió en silencio al tormento de la cama, como siempre. Una tarde, percibieron un viento de laureles antiguos. Escucharon piltrafas de diálogos de Jamaica. Sintieron unas ansias de vida, un nudo en el corazón. Y era que habían llegado al mar. Ahí lo tienes. ¿No te gusta? Sí, abuela. Allí plantaron la carpa. Serás una dueña señorial, una dama de alcurnia, venerada por tus protegidas, honrada y complacida por las más altas autoridades. Los capitanes de los buques te mandarán postales desde todos los puertos del mundo. El prestigio de tu casa volará de boca en boca, desde el cordón de las Antillas hasta los reinos de Holanda. Y ha de ser más importante que la casa presidencial, porque en ella se discutirán los asuntos del gobierno y se arreglará el destino de la nación. De pronto, el agua se extinguió en el canal que alimentaba la bañera desde el exterior. Heréndira salió de la carpa para enfriar más agua. Fue hasta la hornilla donde había una olla grande con hojas aromáticas hervidas. ¡Heréndira! Ya voy, abuela. Estoy enfriando el agua. Aquella noche, Heréndira estuvo cavilando hasta muy tarde, mientras la abuela cantaba dormida. Heréndira la observó desde su cama con unos ojos intensos que parecían de gato en la penumbra. Ulises. Ulises despertó de golpe en la casa del Naranjal. Había oído la voz de Heréndira con tanta claridad que la buscó entre las sombras del cuarto. Hizo un nudo con su ropa y sus zapatos y abandonó la habitación. Había atravesado la terraza cuando lo sorprendió la voz de su padre. ¿Para dónde vas? Para el mundo. Esta vez no te lo voy a impedir, pero te advierto una cosa. A donde quiera que vayas, te perseguirá la maldición de tu padre. Así sea. Sorprendido y orgulloso por la resolución del hijo, el holandés lo siguió con la mirada por el Naranjal enlunado.
Su mujer estaba a sus espaldas, con su modo de estar de india hermosa. Ya volverá, apaleado por la vida más pronto de lo que tú crees. Eres muy bruto, no volverá nunca. Aquella vez, Ulises atravesó el desierto escondido en camiones de paso, robando para comer y para dormir y por el puro placer del riesgo, hasta que encontró la carpa en otro pueblo de mar, donde resonaban los adioses de los buques nocturnos que zarpaban para la isla de Aruba. Heréndira estaba dormida, encadenada al travesaño y en la misma posición de ahogado a la deriva en que lo había llamado. Ulises permaneció contemplándola un largo rato con tanta intensidad que Heréndira despertó. Entonces se besaron en la oscuridad, se acariciaron sin prisa, se desnudaron hasta la fatiga, con una ternura callada y una dicha recóndita que se parecieron más que nunca al amor. En el otro extremo de la carpa, la abuela dormida empezó a delirar. Eso fue por los tiempos en que llegó el barco griego. Era una tripulación de locos que hacían felices a las mujeres. Y no les pagaban con dinero, sino con esponjas. Unas esponjas vivas que andaban caminando dentro de las casas, gimiendo como enfermos de hospital, haciendo llorar a los niños para beberse las lágrimas. Entonces, fue cuando llegó él. Dios mío, más grande, más fuerte y mucho más hombre que Amadís. Yo estaba esa noche cantando con los marineros y pensé que era un temblor de tierra. Todos debieron pensar lo mismo, porque huyeron dando gritos, muertos de risa. Y solo quedó él bajo el cobertizo de astromelias. Recuerdo como si hubiera sido ayer que yo estaba cantando la canción que todos cantaban en aquellos tiempos, hasta los loros. Señor, Señor, devuélveme mi antigua inocencia para gozar su amor otra vez desde el principio. Oh, desde el principio. Ahí estaba él, con una guacamaya en el hombro y un trabuco de matar caníbales, como llegó Guatarral a las Guyanas. Y yo sentí su aliento de muerte cuando se plantó enfrente de mí y me dijo: le he dado 1000 veces la vuelta al mundo y he visto a todas las mujeres de todas las naciones. Así que tengo autoridad para decirte que eres la más altiva, la más servicial, la más hermosa de la tierra. Ulises y Heréndira permanecieron un largo rato en silencio, mecidos en la penumbra por la respiración descomunal de la abuela dormida. ¿Te atreverías a matarla? ¿Quién sabe? ¿Tú te atreves? Yo no puedo porque es mi abuela. Por ti soy capaz de todo.
Ulises compró 1 libra de veneno para ratas, mermelada de frambuesa y nata de leche. Vertió aquella crema mortal dentro de un pastel. Le puso encima una crema más densa y completó el engaño con 72 velitas rosadas. ¡Descarado! ¿Cómo te atreves a poner los pies en esta casa? Vine a pedirle perdón hoy día de su cumpleaños. Desarmada por su mentira certera, la abuela hizo poner la mesa como para una cena de bodas. Sentó a Ulises a su diestra mientras Heréndira le servía. Y después de apagar las velas, partió el pastel en partes iguales. Un hombre que sabe hacerse perdonar tiene ganada la mitad del cielo. Te dejo el primer pedazo, que es el de la felicidad. No me gusta el dulce, que le aproveche. La abuela le ofreció otro pedazo de pastel a Heréndira. La abuela se comió sola todo el resto. Había tragado arsénico como para exterminar una generación de ratas. Sin embargo, cantó y tocó el piano hasta la medianoche. Se acostó feliz y consiguió un sueño natural. El único signo nuevo fue un rastro pedregoso en su respiración. Ulises y Heréndira lo observaron desde la otra cama y solo esperaban su estertor final. Pero la voz fue tan viva como siempre cuando empezó a delirar. Me volvió loca, Dios mío. Me volvió loca. Yo ponía 2 trancas en la puerta para que no entrara. Ponía la mesa y el tocador contra la puerta. La silla sobre la mesa. Y bastaba con que él diera un golpecito con el anillo para que los parapetos se desbarataran. Las sillas se bajaban solas de la mesa. La mesa y el tocador se apartaban solos. Las trancas se salían de sus argollas. Yo sentía que me iba a morir, empapada en sudor de miedo, suplicando por dentro que la puerta se abriera sin abrirse, que él entrara sin entrar, que no se fuera nunca, pero que tampoco volviera jamás para no tener que matarlo. Y yo lo previne y se rió. Lo volvió a prevenir y volvió a reírse hasta que abrió los ojos aterrados, diciendo: ¡ay, reina! ¡ay, reina! Y la voz no le salió por la boca, sino por la cuchillada de la garganta. ¡Vieja asesina! Vete, ya va a despertar. Está más viva que un elefante. No puede ser. Lo que pasa es que tú no sirves ni para matar a nadie.
Ulises se sorprendió tanto con la crudeza del reproche que se evadió de la carpa. Heréndira permaneció observando a la abuela con su odio secreto, con la rabia de la frustración. Entonces, la abuela abrió los ojos y la miró con una sonrisa plácida. Dios te salve, hija. Dos semanas más tarde, Heréndira percibió fuera de la carpa el canto de la lechuza. La abuela había empezado a tocar el piano y estaba tan absorta en su nostalgia que no se daba cuenta de la realidad. Heréndira salió de la carpa y entonces descubrió la mecha de detonante que salía de la caja del piano. Se prolongaba por entre la maleza y se perdía en la oscuridad. Heréndira corrió de Ulises y se escondió junto a él entre los arbustos. Y ambos vieron con el corazón oprimido la llamita azul que se fue por la mecha del detonante. Atravesó el espacio oscuro y penetró en la carpa. Tápate los oídos. No hubo explosión. La tienda se iluminó por dentro con una deflagración radiante. Estalló en silencio y se perdió en una tromba de humo de pólvora mojada. Cuando Heréndira se atrevió a entrar, encontró a la abuela con la peluca chamuscada y la blusa en piltrafas, pero más viva que nunca. Parece cosa del maligno. Los pianos no estallan por casualidad. Hizo toda clase de conjeturas para establecer las causas del nuevo desastre, pero las evasivas de Heréndira y su actitud impávida acabaron de confundirla. No encontró una mínima fisura en la conducta de la nieta, ni se acordó de la existencia de Ulises. Estuvo despierta hasta muy tarde, hilando suposiciones y haciendo cálculos de las pérdidas. Durmió poco y mal. A la mañana siguiente, cuando Heréndira le quitó el chaleco de las barras de oro, le encontró ampollas de fuego en los hombros y el pecho en carne viva. Con razón que dormí dando vueltas. Además, tuve un sueño raro. Era un pavo real en una hamaca blanca. Es un buen anuncio. Los pavos reales de los sueños son animales de larga vida. Dios te oiga, porque estamos otra vez como al principio. Hay que empezar de nuevo. Heréndira no se alteró. Salió de la carpa con el platón de las compresas. Estaba echando más claras de huevo en el platón, cuando vio aparecer los ojos de Ulises por detrás del fogón, como lo vio la primera vez detrás de su cama. Lo único que has conseguido es aumentarme la deuda. Los ojos de Ulises se turbaron de ansiedad. Permaneció inmóvil, mirando a Heréndira en silencio, viéndola partir los huevos con una expresión fija, de absoluto desprecio, como si él no existiera. Al cabo de un momento los ojos se movieron. Revisaron las cosas de la cocina, las ollas colgadas, los platos, las ristras de achote, el cuchillo de destazar. Ulises se incorporó, entró bajo el cobertizo y descolgó el cuchillo. Ten cuidado, que ya tuvo un anuncio de la muerte. Soñó con un pavo real en una hamaca blanca. ¡Muchacho! ¡Te volviste loco! ¡Hijo de puta! Demasiado tarde me doy cuenta que
tienes cara de ángel traidor. Heréndira, que había observado la lucha con una impavidez criminal, escudriñó a la abuela sin tocarla. Y cuando se convenció de que estaba muerta, su rostro adquirió de golpe toda la madurez de persona mayor que no le habían dado sus 20 años de infortunio. Cogió el chaleco de oro y salió de la carpa. Ulises permaneció sentado junto al cadáver, agotado por la lucha. Y cuanto más trataba de limpiarse la cara, más se le embadurnaba de aquella materia verde y viva que parecía fluir de sus dedos. Solo cuando vio a Heréndira salir de la carpa, tomó conciencia de su estado. Se arrastró hacia la entrada de la carpa. Vio que Heréndira empezaba a correr por la orilla del mar en dirección opuesta a la de la ciudad. Entonces hizo un último esfuerzo por perseguirla, llamándola con unos gritos desgarrados que ya no eran de amante, sino de hijo. Pero lo venció el terrible agotamiento de haber matado a una mujer sin ayuda de nadie. Los indios de la abuela lo encontraron tirado boca abajo en la playa, llorando de soledad y de miedo. Heréndira no lo había oído. Iba corriendo contra el viento más veloz que un venado, y ninguna voz de este mundo la podía detener. Pasó corriendo por el vapor ardiente de los charcos de salitre, por los cráteres de talco, hasta que se acabaron las ciencias naturales del mar y empezó el desierto. Pero todavía siguió corriendo con el chaleco de oro, más allá de los vientos áridos y los atardeceres de nunca acabar. Y jamás se volvió a tener la menor noticia de ella, ni se encontró el vestigio más ínfimo de su desgracia.